Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Francisco Guerrero opina sobre los 5 desafíos de la democracia. Consejo Permanente dialoga sobre implementación de la Carta Democrática Interamericana y sus desafíos. Consejo Permanente escucha presentaciones de los candidatos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Secretario General participó en el lanzamiento de la bandera del Día de la Independencia de Guyana. El secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA, Francisco Guerrero, opina sobre los 5 desafíos de la democracia en el periódico mexicano Excelsior. Queridas lectoras y lectores de Excelsior, como cada semana, en Punto de Equilibrio, este espacio semanal donde reflexionamos sobre el futuro de la democracia, hablamos de 5 riesgos que hemos identificado a través de nuestra experiencia desde la Organización de los Estados Americanos. Ya han transcurrido 22 años, casi 22 años, desde que se creó la Carta Democrática Interamericana, que es la carta de deberes y obligaciones que todos los Estados miembros de la OEA han decidido abrazar como parte de su actuación democrática en el continente. Es claro, ha sido reconocido que existen elementos muy preocupantes de erosión democrática y de desgaste. De manera muy breve quisiera describir estos 5 desafíos que vemos en el horizonte. Primero, la polarización tóxica que ha hecho que en muchas ocasiones los adversarios se vean como enemigos y no como parte del proceso democrático. Segundo, los ataques a los organismos electorales, tanto administrativos como judiciales, no solamente desde el campo de la oposición, sino también incluso desde quienes se encuentran en el gobierno. Tercero, la emergencia de nuevas tecnologías, la emergencia de Internet y, por supuesto, los riesgos que han sido ya articulados en torno a la inteligencia artificial. Por supuesto, esto genera un 4 elemento, que es la desconfianza ciudadana. Yo le llamaría una suerte de falta de fe social en el proceso democrático. Y finalmente, como consecuencia, la ineficacia gubernamental, porque una vez que son electos los gobiernos en esta parte de ejercicio del poder democrático, la incapacidad para poder llevar a cabo a buen puerto las ofertas electorales es evidente, particularmente por los problemas fiscales. Más y mejor democracia es la única solución para enfrentar estos 5 retos. Por supuesto, esto es una tarea titánica, porque implica buena voluntad por parte de los actores políticos, económicos y sociales, pero sobre todo una actitud abierta al debate. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró una sesión extraordinaria el martes 30 de mayo en el Salón de las Américas de la sede de la OEA en Washington, D.C., para abordar el tema implementación de todos los aspectos de la Carta Democrática Interamericana y sus desafíos. Señor presidente del Consejo Permanente, representantes permanentes, observadores, señor secretario general adjunto, señor jefe de gabinete del secretario general adjunto, señor jefe de gabinete, invitados especiales, colegas de la Secretaría General. Me toca hablar del capítulo 1 de la Carta Democrática, pero este capítulo es indisociable de los considerandos, los que integran la Carta, que sirven para su interpretación y que dieron en su momento lugar a largas y muy sensibles negociaciones, de las que junto con Tom Shannon, como recordaban, somos los 2 únicos testigos. Permítanme entonces ver en su conjunto estos considerandos junto con el capítulo 1. La Carta Democrática es una etapa, la última de una larga, difícil, pero pionera evolución que vivimos en el sistema jurídico interamericano. Desde la introducción en el texto de 1948, del ejercicio efectivo de la democracia representativa como requisito de la organización política de los Estados miembros, en tiempo en que para el derecho internacional en general la forma de gobierno era de la exclusiva competencia interna de los países, pasando por la incorporación a la Carta en la reforma de 1985, donde se incorpora su promoción y consolidación como un propósito de toda la organización, es decir, de todos y cada uno de sus órganos,
la Asamblea, el Consejo Permanente, la Secretaría General, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité Jurídico Interamericano. En 1959 ya los ministros de Relaciones Exteriores habían enumerado los elementos constitutivos de la democracia. A partir de 1991 se fueron adoptando resoluciones, empezando por la 1080, así como reformas a la Carta, el protocolo de 1992, seguido finalmente por la adopción en la Asamblea General Extraordinaria de Lima de la Carta Democrática Interamericana, que irían detallando medidas concretas para fortalecer, asistir y, llegado el caso, sancionar el incumplimiento de esta obligación. Quiero señalar que todas estas normas, y esto es importante, todas estas normas están en vigor y, llegado el caso, pueden ser utilizadas en forma complementaria. Algo queda más que claro a lo largo de esta historia. Estamos frente a una obligación internacional libremente acordada y reafirmada una y otra vez desde 1948 por todos los estados americanos. Señalar su incumplimiento no viola, pues, el principio de no intervención. Por el contrario, reafirma el del respeto al derecho internacional acordado. Baste mencionar el caso extremo en que se suspendió a un Estado en virtud de ello. Lo fue por unanimidad, sin que nadie ni siquiera esbozase por un segundo en esa sesión extraordinaria de la Asamblea General del 2009 que con ello se violentaba el principio de no intervención. Es por ello que los considerandos, al tiempo que recorren esta evolución, subrayan el vínculo de la democracia representativa con la evolución del derecho internacional interamericano, con aquellas normas que desarrollan, protegen y dan seguimiento al cumplimiento de cada uno de sus elementos. Es por ello que el primer artículo de la Carta Democrática reafirma esta obligación adquirida por los gobiernos americanos y da a sus pueblos el derecho de exigirle su cumplimiento, y reafirma el derecho de la ciudadanía a participar permanentemente para fortalecerla, artículo segundo. El artículo siguiente enumera los elementos esenciales que componen la democracia representativa. Esta enumeración retoma y actualiza la que ya habían acordado los ministros de Relaciones Exteriores en 1959. Estos son el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, sujeción del poder a la ley, elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal, régimen plural de partidos, separación de poderes. Y el artículo cuarto enuncia sus componentes fundamentales. Ello tiene dos corolarios. El primero es que para permitir el logro de cada uno de estos elementos, el sistema interamericano ha adoptado normas, convenciones, leyes modelos, constituido comisiones, comité, mecanismos de seguimiento. Y el segundo es que la alteración, la violación, el incumplimiento grave de alguno o alguno de ellos será lo que configura la alteración grave del orden constitucional de la que habla más adelante la Carta Democrática. Por último, los dos artículos finales refieren a dos formas de participación ciudadana imprescindibles en una verdadera democracia representativa. La primera a través de los partidos políticos, señalando, sin embargo, la preocupación por asegurar que su financiamiento sea equilibrado y transparente. La segunda a través de las distintas modalidades que se pueden permitir para asegurar la participación de la ciudadanía. Sin que allí se señalen, se refiere no solo a la elección de representantes, sino también a modalidades de participación directa, tales como los referéndums. Muy brevemente acá, entonces, unos apuntes sobre estas primeras normas de la Carta Democrática Interamericana. Muchas gracias, señor presidente. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró una sesión extraordinaria en el Salón de las Américas de la sede de la OEA en Washington, D.C., para escuchar las presentaciones de las y los candidatos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el período 2024-2027. Muy buenos días al señor embajador, presidente del Consejo Permanente, a las señoras y señores
embajadores. Fui nominada por el Gobierno de Chile para integrar la Comisión Interamericana en un proceso inédito, competitivo, que me permitió poner de relieve algunas de mis reflexiones sobre el sistema internacional de protección de derechos humanos y la situación de las Américas. Miro a mi país y al continente, no solo con ojos de una académica y docente con más de 20 años de trayectoria de investigación en materia de derechos humanos, no solo de la abstracción del derecho, muy importante por cierto, pues ilumina, sino a partir del funcionamiento en la práctica del derecho y sus instituciones. Mi experiencia de vivir como una inmigrante exiliada, porque con mi familia debimos salir de Chile y no tengo el tiempo para contarles una larga historia. Llegué a vivir a Canadá durante una década en un país tan diverso y de compartir con personas de otras culturas y experiencias de vida, todo lo cual me enseñó a identificar los puntos de encuentro cuando nos pensamos tan distintos los unos a los otros. Aprendí a mirar con otros ojos las diferencias y los desafíos de comunicación cuando las barreras parecen insalvables, que a veces no lo son, pues nuestros prejuicios no nos permiten escucharnos y buscar puntos en común. Trabajé con refugiados y refugiadas, con inmigrantes, especialmente mujeres, quienes requerían asistencia legal y social mientras intentaban rearmar sus vidas en un país extraño y muy frío. Allí nació mi vocación por el derecho, carrera que inicié cuando volví a Chile. Y luego mis estudios de magíster y doctorado me llevaron nuevamente a los fríos inviernos de Canadá. Por ello puedo dialogar con dos tradiciones jurídicas muy distintas, el derecho continental y el common law, advirtiendo los desafíos de ambas tradiciones para el derecho internacional de los derechos humanos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, participó en la ceremonia del lanzamiento de la bandera del Día de la Independencia de Guyana, que se llevó a cabo por primera vez en Lethem. Almagro aplaudió la inclusión del presidente de Guyana, Irfan Ali, al reconocer el papel desempeñado por los pueblos indígenas en el desarrollo del país y honrar las víctimas de la tragedia El Mahdia. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.